¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y el desarrollo agregado de la economía. Cuando se habla de agregado, se hace referencia a la suma de un gran número de acciones individuales realizadas por personas, empresas, consumidores, productores, trabajadores y el Estado, las cuales componen la vida económica en un país. Hay tres variables macroeconómicas especialmente importantes. Son el PIB real, que mide la renta total de todos los miembros de la economía, la tasa de inflación, que mide el ritmo en que suben los precios, y la tasa de paro, la cual mide la proporción de la población activa que no tiene trabajo. Entonces, los macroeconomistas estudian cómo se determinan estas tres variables, porque varían con el paso del tiempo y cómo influyen mutuamente. Esta sirve como una herramienta para explicar acontecimientos económicos en distintos países. En esta ocasión se analizará el contexto de la economía colombiana ante el choque de precios del petróleo a nivel mundial. En las proyecciones internacionales del Fondo Monetario Internacional se espera un crecimiento económico mundial del 3,4% frente al 3,1% del año 2015. El panorama para los países desarrollados es para algunos alentador, mientras en los latinoamericanos se vive una situación de contracción e inclusive recesión económica, como son en el caso de Brasil y Venezuela. En Colombia, la evaluación sectorial muestra que si bien hay sectores que se espera crezcan, como la construcción y la industria, hay otros como la minería y el petróleo, que por el contrario se espera caiga su productividad. En cuanto a la participación de la actividad petrolera dentro del Producto Interno Bruto total, esto aumentó del 3,9% al 5,2% entre el 2005 y 2014. Sin embargo, desde mediados de 2014 la economía global ha estado marcada por una fuerte reducción en los precios de barril de petróleo. Luego de mantenerse en promedio cercano a los $110 por barril entre 2011 y mediados de 2014, el precio se redujo a $45,2 a finales de enero del 2015 y a comienzos de 2016 llegó a estar por debajo de los $40 por barril. Debido a esta situación, las empresas petroleras analizan cuidadosamente en qué proyectos invertir su capital, dado que producir un barril de petróleo en Colombia resulta mucho más costoso que hacerlo en otros países. En vista de la situación actual, no se va a recibir la misma remuneración que se recibía antes de que cayeran los precios. El descenso del precio de petróleo afecta a la economía en diferentes maneras. Entre las más importantes se observan una reducción en el ingreso nacional, menor inversión, desmejora del balance externo y de las cuentas fiscales, así como menor dinámica de las entradas de capital extranjero por inversiones directas. Es de gran importancia resaltar que la caída del precio del petróleo se ve acompañada por una subida en el precio del dólar. Cuando el precio del petróleo cae, entran menos dólares en la economía colombiana, no solo porque baja el precio que se recibe por barril, sino porque también se generan expectativas negativas en la economía. Entonces, la reducida oferta de dólares y la creciente demanda de estos presionan una subida en el precio de dólar y consecuentemente se genera una devaluación del peso colombiano. Los cambios que se están viviendo en la economía global y en este caso específico en la economía colombiana se pueden analizar a la luz de uno de los modelos macroeconómicos más importantes, el modelo de Mundell-Fleming. Este modelo parte del supuesto de que estamos en una economía pequeña, abierta y en la cual hay libre flujo de capitales. Típicamente, el modelo describe la relación entre el tipo de cambio nominal y la producción de una economía. Además, puede describirse por medio de las curvas IS y LM. En la curva IS hay un equilibrio en el mercado de bienes, donde Y es el PIB, C es el consumo, I es la inversión, G el gasto público y NX las exportaciones netas. La curva LM muestra las combinaciones de renta y tipo de interés en los que la demanda de dinero en términos reales es igual a la oferta de dinero. Se ha utilizado para argumentar que en una economía no puede simultáneamente haber un tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales y una política monetaria autónoma. Este principio frecuentemente se llama la Trinidad imposible, la Trinidad irreconciliable o el triángulo de la imposibilidad. En el modelo de Mundell-Fleming hay dos variables endógenas que son la producción o la renta Y, la tasa de cambio nominal E, es decir, la moneda doméstica por unidad de moneda extranjera. Además, toma como dados el gasto G, los impuestos T, la oferta monetaria M, el nivel de precios P y la tasa de interés mundial R estrella.
En esta situación, debido a que el peso del petróleo cayó, las exportaciones netas disminuyen, debido a una reducción en las importaciones. Además, las industrias petroleras empiezan a recibir menos dólares por barril, es decir, tienen menos capital para producir, siendo la causa de que las exportaciones petroleras disminuyan. Al tener menos capital, se va a ver afectado todo el funcionamiento del modelo, ya que la inversión en proyectos va a disminuir, al igual que la inversión extranjera, debido a que se va a preferir invertir en países donde la producción sea mejor. Esto lleva a que el modelo sea afectado por un desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS. Estos cambios resultan en un aumento de la misma. En cuanto al producto, este se mantiene constante. El incremento en la tasa de cambio quiere decir que el peso colombiano se devalúa frente al dólar, por lo tanto con los mismos pesos colombianos se pueden comprar menos dólares. Partiendo del hecho de que la tasa de cambio es flexible, es decir, cuando los gobiernos o bancos centrales permiten que el tipo de cambio fluctúe y sea determinado por las fuerzas del mercado. En este caso, la política de tasa de cambio flexible o flotante tiene desventajas, como la incertidumbre que generan los mercados internacionales, la inversión es más difícil de evaluar y las tasas de cambio volátiles reducen la inversión internacional. Como consecuencia, menos inversión sumado a la caída en exportaciones netas es igual a menos producto y genera una caída en la curva IS. Debido a la incertidumbre en la inversión, aparece lo denominado riesgo país, lo que cambia la tasa de interés nacional R por una tasa de interés internacional R estrella más teta, que significa prima de riesgo que se supone exógena. En este caso, si se espera que caiga el tipo de cambio de un país, entonces sus prestatarios deben pagar un mayor tipo de interés para compensar a los acreedores por la depreciación esperada de su moneda. En cuanto al choque que genera el cambio en la tasa de interés, se reemplaza R por un R igual a R estrella más teta en la ecuación que se describe en la curva IS. Esto significa un teta más grande, una tasa de interés mayor, ya que un producto reacciona negativamente a esta. El producto es menor. Por el contrario, en la curva LM, la tasa de interés responde positivamente a la demanda de dinero. Como consecuencia de este efecto, gráficamente veremos un corrimiento de la IS a la izquierda y a la derecha la LM, la oferta monetaria. El aumento en el producto ocurre por el aumento en las exportaciones netas, por la depreciación. Es mayor que la caída en la inversión por el aumento en la tasa de interés. En el modelo de Mundell-Fleming nos da una visión clara acerca de los cambios resultantes de la reducción de los precios de barril de petróleo y permite explicar el efecto en el aumento de la tasa de cambio, aumento en el déficit fiscal, aumento en la calificación de riesgo, aumento en la tasa de interés, sin haber tenido en cuenta los posibles cambios en el consumo, gasto público e impuestos. Es importante anotar que dentro de las limitaciones de este modelo está el hecho de que no se permite hacer un análisis a largo plazo, ya que los supuestos del modelo no contemplan esta situación, aunque se puede realizar un análisis de la transición del corto a largo plazo.